¿Podría el cáncer llegar a convertirse en una cita de amor? Pues esta es una historia de vida, una historia de resiliencia, una historia de valientes. Bienvenidos. Familia hermosa, bienvenidos a una nueva cita con la valentía, con la resiliencia, con la capacidad de convertir de la mano de Dios los dolores más profundos en las más grandes oportunidades. Y hoy quiero confesarles que estoy feliz y muy agradecida por la oportunidad de compartirles esta historia de valientes. No solo porque yo sé que es una historia que todos ustedes están esperando, sino porque es una historia que a mí personalmente me ha dado un sinnúmero de lecciones, un sinnúmero de aprendizajes y una admiración profunda por esta mujer valiente que nos acompaña hoy y que es la protagonista de esta historia. Bueno, coprotagonista, porque ya nos vamos a dar cuenta quién es el verdadero protagonista. Está con nosotros pues mi comadre, mi amiga, mi colega, mi alma gemela misionera, mi queridísima Cris. Bienvenidísima a este espacio, a esta historia de valientes. ¿Cómo estás, mi Cris? Bien, mi Eli, bien. Gracias infinitas por este espacio y que sea Dios definitivamente el que nos permita disfrutárnoslo, pero sobre todo ser ese instrumento para que ese mensaje llegue a muchísimas personitas y yo feliz de estar aquí. Así es, así es. Yo te confieso que a lo largo de todos estos meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya 7 meses, 8. Incluso con antecedente, porque ya vamos a hablar de eso. A lo largo de estos 8 meses, pues he estado obviamente acompañándote, orando por ti, estando ahí muy pendiente, pero con mucha reserva para no invadirte en tu proceso como ser humano que eres. Pero no veía la hora, Cris, que pudiéramos contar esta historia, porque de verdad que si antes te admiraba, no te imaginas cómo lo hago ahora. Si antes tu vida era una inspiración para mí, no te imaginas ahora cómo lo es. Y a veces cuando tengo situaciones difíciles, retos, pienso en ti y digo, no, a ver, pa'lantes que vamos. Porque definitivamente Dios todo lo hace bien y todo lo hace perfecto. Y creo que la visita de una enfermedad tan importante, porque ya vamos a hablar de eso, como es el cáncer a tu vida, pues trajo con ello un propósito. Y sé que uno de esos propósitos es que la gente pueda conocer tu historia y se llenen de fe para que muchas personas que al igual que tú están transitando por este difícil diagnóstico y pronóstico, en muchos casos no muy favorable, puedan llenarse de fuerza y de convicción. Pero antes de, rapidito, ¿quién es Cristina? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegó a este mundo? ¿A qué se dedicaba? Hasta que hace 8 meses llegó una cita de amor que no te esperabas. Primero contexto, porque seguramente hay personas que todavía no conocen y los que ya te conocemos, pues estamos expectantes de ir a la segunda parte, pero arranquemos con la primera. Bueno, ¿quién es Cris? Cris, Eli, es una mujer que toda la vida en su caminar ha querido servir, ha querido darse, entregarse, una mujer que siempre de la manito de Dios ha querido hacer esa voluntad perfecta del Señor. Una mujer con sueños, una mujer esposa, hija, hermana, tía. Tengo 2 sobrinitas hermosas que amo con mi alma y como me enseñó una de ellas hace 18 años exactamente, amo hasta el cielo azul y más allá, las amo. Soy una mujer apasionada, Eli, apasionada por lo que hago, apasionada por la entrega. Soy una mujer que quiere ir por este mundo ligerita de equipaje. Y en medio de todo este ir ligerita de equipaje, a veces hay cositas que llegan, le dicen a uno para, y aquí vamos. Esa es Cris, una mujer, esposa, psicóloga, una hija de Dios, una enamorada de Dios, también convencida de que soy muy frágil, pero es en esa fragilidad donde Diosito ha hecho su obra en mí, indiscutiblemente. ¿Y en tus ratos libres a qué te dedicas? En mis ratos libres disfruto mi casa, con mi esposito, mi familia, me encanta leer,
Me encanta la música. En mis años mozos, hace unos añitos, me encantaba y me encanta bailar. Ajá. Me encanta el baile. Soy muy buena cocinera. Por ahí hay una crema de auyama que estoy a la espera de probar. Ah, sí. Me han dicho que es la mejor crema de auyama del mundo y sus alrededores. Totalmente. Tiene sello propio. Me encanta la cocina, me encanta simplemente vivir la simpleza de la vida. Y en esos ratos libres, el compartir con las personas, el compartir conmigo misma. De hecho, en esta etapa de mi vida, ese compartir conmigo misma ha sido trascendental. Sí. Entonces, esa es Cris, una mujer con sueños, con fragilidades, con heridas, pero también con una convicción de que definitivamente es de la manito de Dios que este transitar llamado vida hay que recorrerlo. Así es. Después tenemos que hacer otro capítulo del podcast para hablar única y exclusivamente de tu historia, de dónde vienes, de tu origen y de cómo incluso tu servicio nace a partir de esa historia. Pero bueno, la gran mayoría de nosotros te conocemos como psicóloga de la Clínica para la Familia, entregada, apasionada por tus consultantes, apasionada por la educación, por el servir, por apostarle a las parejas, apostarle a la espiritualidad, porque es un sello también de tu profesión. Pero yo creería que hay una característica, Cris, que es como la que más salta a la vista cuando uno piensa en Cristina. Si a mí me dicen, defina a Cristina en una palabra, yo no lo pensaría dos veces y diría servicio. O sea, sin lugar a dudas. Y en ese servicio, pues te has donado, te has entregado, a veces incluso con necesidad de jalarle un poquito las orejas porque es tanta tu pasión por el servicio y por darle a los demás de lo que Dios te ha dado, que en oportunidades te ha costado hacer altos. Pero pues Dios no se queda con nada, ¿no? Y definitivamente Él todo lo hace perfecto y todo lo hace bien. Al inicio de este año aparece algo que no contábamos con ello y que de hecho una de las grandes lecciones que esta realidad en la que te hemos acompañado me ha dado es que parce, o sea, no sabemos, o sea, hoy estamos aquí, tenemos planes, tenemos sueños, tenemos un sinnúmero de cosas, pero la vida llega y de repente te da un vuelco total y absoluto y aparece entonces en tu vida una cita de amor y es bien extraño nombrarlo así, porque por el contrario, cuando uno piensa en una enfermedad y más en una enfermedad como es el cáncer, se puede llegar a pensar que es una maldición, se puede llegar a pensar que es un lastre, se puede llegar a pensar que es lo peor que le puede llegar a pasar a un ser humano, que es lo último, pero para ti ha sido una cita de amor. Entonces, aprovechemos el tiempo para hablar de eso, Cris. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega esa noticia? ¿Cómo te diste cuenta? Porque entre otras cosas quiero que también este programa sirva de mucha prevención. El cáncer y específicamente el cáncer de mama es uno de los tipos de cáncer que más podrían prevenirse si tenemos conductas de autocuidado. Entonces, ¿qué pasó? Porque comenzamos el 2024 con muchos planes, con toda la energía y de repente esta cita de amor llegó a ponernos todo en otra dimensión. Sí, un 2024, Eli, que inicia, y siempre lo hemos dicho, hay un texto bíblico que es propio de mi esposito y de nosotros como pareja. El hombre tiene planes y Dios tiene la última palabra en Proverbios. Y nosotros iniciamos este año, como todos, creería yo, con muchos planes, con muchos sueños, con muchas metas. Y en esos planes, y en esos sueños, y en esas metas, empiezo a hacerme consciente de que en mi cuerpo algo estaba pasando. Sin embargo, esto venía desde el 2023. Palabras más, palabras menos, yo un día cualquiera haciéndome el autoexamen, y es importantísimo él, y eso también es un llamado a la prevención. Me percibí en mi pecho izquierdo una masita, una bolita. Inmediatamente le dije a mi esposo, aunque confieso que no me alarmé, ay, me está pasando algo, pero sí pensé, ve, ¿qué será? Y fuimos al médico, me hicieron mamografía, me hicieron ecografía y salió buena. Abril 2023, todo salió bueno, pues uno se queda tranquilo, ¿cierto? Pero la masita seguía y fueron pasando los meses y la masita se iba sintiendo un poco como de mayor tamaño. Vuelva, consulte, vuelvan los exámenes, exámenes normales.
Resulta que pasaron 2, 3, 4, 5 meses y volvimos a la cita porque nuevamente ahí estaba la masita. Y me dice el especialista en ese momento, pero es que yo hace 3 meses te hice un examen y este año nos la hemos pasado haciéndote mamografías y ecografías. Pero yo decía, pero es que algo pasa, porque no es normal que esté ahí esa masita, pues algo pasa. El algo pasa es que volvieron y me hicieron los exámenes y salieron buenos. Pero ya, o sea, por tercera vez. Sí. Y ya luego, a fin de año, o sea, te estoy hablando, abril 2023, cuando ya fue pasando, fuimos llegando a fin de año, pero yo ya empecé a notar que mi pezón estaba un poco más oscuro. Sí confieso que en ningún momento yo estuve alarmada de algo está pasando, vamos a hacernos unos exámenes particulares, pues yo confié, como lo hizo el especialista en su momento, pienso que también así fue en unos resultados de unos exámenes. Y inicialmente me dijeron que era un conducto que estaba obstruido, que un conducto de mi mamá que estaba obstruido. De hecho, las palabras textuales de la especialista en su momento fue: Cris, si tú en ese momento fueras a ser mamá o estuvieses lactando, pues amamantando, no ibas a poder porque ese conducto está obstruido. Ahí en ese momento también fue un dolor que toca con uno de mis dolores, total. El de la maternidad. El caso es que los exámenes salieron buenos, pasó fin de año, normal. Pero ya en febrero tuve una semanita algo oscura, porque en febrero, un día X, mi pezón empezó a retraerse. Cuando yo me noté eso, le pregunté a mi esposo y él decía que lo veía muy bonito. Estás hermoso. Y inmediatamente eso fue durante la semana, y al sábado, yo toda la semana en esa semana sí empecé ya a asustarme porque ya vi que había una señal que no era normal. Y esa semana solo Dios sabe cómo trabajé, cómo estuve, porque todo el tiempo yo sí pensé algo está pasando, pero ¿qué hago? Y el que hago fue que ese sábado estaba yo en mi casa, en mi habitación, me estaba cambiando y yo empecé a llorar. Y en ese momento llega mi esposo y me dice que qué me pasaba, me pregunta. Y yo le dije que tenía miedo, que algo estaba pasando. Entonces lo cogí de la mano, me lo llevé para el espejo y le dije que me observara, que algo estaba pasando. Mi pezón estaba retraído. Entonces le dije, algo está pasando y esto no es normal. Eso fue febrero 2024. Fue un sábado, al lunes pedimos cita, al martes fuimos a la cita y la doctora me dijo, me palpó nuevamente que ahí estaba la masita, pero que sí, que se notaba el pezón retraído, que me iba a volver a mandar de carácter prioritario la mamografía y la ecografía. Y sus palabras textuales fueron: te la voy a mandar de carácter prioritario, vas a pedir las citas ojalá hoy mismo, y cuando pidas las citas ojalá te la den para el mismo día. Hago la aclaración, eran lugares diferentes. La mamografía, la orden salió para un lugar, para una institución, y la ecografía para otro. Ella me dijo que carácter prioritario. Pues Eli, cuando uno escucha la palabra prioritario, ya uno dice, y en mi cabeza era el recuento, abril 2023, ¿cómo así prioritario? ¿Qué está pasando? Salimos de ese lugar. Mi esposo me dijo, mi amor, yo trato de pedir las citas hoy, y yo le dije, yo también, si me cancelan algún paciente a la hora del almuerzo, me pego de ese celular. Pues yo me quedé con la orden para la mamografía y él con la orden para la ecografía, para mirar cómo hacíamos. Yo llamé en el momento de mi almuerzo, almorcé rápidamente y me fui a pedir la cita, a llamar, hasta que me la dieron. Para marzo 19. Listo. Ese día yo ya me quedé tranquila y yo esperé a que mi esposo me avisara si ya le habían dado la otra cita. Más o menos tipo 4:30 de la tarde, él iba hacia la clínica a esperar a que yo terminara jornada para recogerme, es decir, hacia la clínica para la familia.
Y me puso un mensaje de voz que yo vi el mensaje de voz, esperé a terminar cita y cuando terminé consulta me decía, mi amor, estoy aquí, estoy pegado de la línea, llevo como 15 minutos y aún no me la han dado, pero entonces voy a estar pendiente, yo te voy avisando. Yo a él no le dije que la cita era para el 19 de marzo. Cuando él llegó, yo ya había terminado jornada y todavía estaba en la línea y me entregó el celular. Por ahí a los 5 minutos contestaron. O sea, todo ese trayecto él estuvo en la línea. Cuando contestan, dije que tenía una orden para una ecografía. Sí, un momento, por favor. Le dije yo, es de carácter prioritario. Y me dicen, hay una para el 19 de marzo a las 8:40 de la mañana. La mamografía era a las 6:20. O sea, era el mismo día. Cuando me dicen 19 de marzo, yo me puse a llorar porque yo solo pensé, este es Dios, 19 de marzo es el día de San José. Y nosotros empezamos, de hecho, en la casa de los abuelitos de mi esposo hay una imagen de San José que nos regaló un sacerdote amigo de nosotros y ellos decían, San José va a interceder y todo va a salir bien. Pues eso fue hermoso porque fue el mismo día los 2 exámenes, gracias al Señor, y ese mismo día me hicieron los exámenes. Fuimos a la mamografía, a la ecografía mi esposo no me pudo acompañar, él me llevó porque ese día tenía un final y no podía de la universidad y no podía. Yo le dije, tranquilo amor, pues yo me la hago, yo de aquí salgo para la clínica y ya, igual el resultado no nos lo van a dar de inmediato. Cuando yo entré a ese lugar, Eli, fue entrar a otro mundo. Porque ingresé a un lugar donde habían muchos rostros de mujeres en las que directamente uno leía una incertidumbre, todas con su batica. Yo pensé, ¿en dónde estoy? ¿Esto cómo es? Me recibe una niña muy, muy, muy amable, me entrega una batica, me dice que me cambie y en ese momento yo vi que salieron dos doctoras. Entonces, a una la percibí muy formal, muy acogedora y a la otra muy seria. Y yo en mi mente pensé, ay, ojalá me toque con la que se ve toda formalita. Pero de sorpresa me llamó, fue la otra. Yo ingresé, listo, ya empezó a hacerme el examen. Y cuando me lo hacía, era la ecografía, a mí me dolía. Y yo simplemente era calladita, yo era esperando. Y un momento donde ella volvía y hacía muy fuerte hasta que un momento donde yo le dije que me dolía. Y me dijo, es que esa masa no me gusta, está muy extraña y se mueve y la forma no la entiendo. Entonces dijo, te voy a mandar a hacerte una biopsia de carácter prioritario. Cuando dijo la palabra biopsia, yo en esa camilla ahí mirándola a ella asustada, yo empecé a llorar, a mí se me salían las lágrimas. Y las palabras de ella fue, ¿por qué estás llorando? Si yo no te estoy diciendo nada horrible. En ese momento yo me sentí como cuando un niño lo regañan y no entiende por qué, o sea, mi interpretación fue un regaño desde mi mismo miedo, en esa condición de vulnerabilidad, yo acostada en esa camilla, yo me sentí muy vulnerable. Entonces ella me dijo, yo no la estoy regañando, no es para tanto. Ay, Dios. Y salió mi niña, salió la niña pequeña y mi respuesta fue, no, yo no estoy llorando. Y se me salían las lágrimas, yo no estoy llorando. Lo que pasa es que lo que me estás diciendo, doctora, me hace sentir vulnerable, indiscutiblemente me estás hablando de una biopsia y me asusta, pero no, yo no estoy llorando, yo repetí muchas veces eso, pero hubo un momento, entonces ella me dijo, te voy a mandar para el programa donde te van a hacer todos los exámenes, la biopsia y ya eso es directamente con ellos. Entonces se viste para que le entreguen la orden y le entreguen todo. Y mientras ella dijo eso, inmediatamente en mi cabeza empezaron a pasar muchísimas interpretaciones, pero lo que dije en ese momento fue, doctora, un momento, sí,
yo sí estoy llorando, yo sí estoy llorando, y se vale sentir, o sea, salió Cristina, la psicóloga, la mujer que estaba abrazando su dolor, la mujer que estaba abrazando su temor, que humanamente estaba sintiendo, y le dije yo, un momento, sí, yo sí estoy llorando, y se vale sentir, y tengo miedo, y tengo susto, y lo que usted me dice en este momento me hace sentir muy frágil y vulnerable, pero yo sé que todo va a salir bien porque Diosito está conmigo. Yo me paré de esa camilla, yo me limpié las lágrimas, me vestí y yo como que quería salir corriendo de ahí, pero sentía que como que me estaba defendiendo, pero también quería en ese momento abrazar lo que estaba sintiendo. Salí de ahí, la personita que inicialmente me atendió súper amable, me explicó todo, me abrazó en mi fragilidad porque se conectó con mi sentir. Y ya de ahí salí a llamar a mi esposo y a mi mamá a contarles que me iban, perdón, a mi mamá no, a mi esposo y a mi hermano. Y ya me fui para el trabajo, me vine para el trabajo y empieza unos días de mucha espera, unos días de mucha angustia, humanamente hablando, de mucha incertidumbre, pero también de ver que todo empezó a rodar de la manito de Dios de una manera que es solo Dios. Llegó Semana Santa, o sea, me hicieron esa ecografía, me dieron la orden, pero había que esperar a que me llamaran para hacerme la biopsia. Y coincidió con Semana Santa. Esta Semana Santa, él y mi esposo y yo, las personitas que nos conocen saben que nosotros en Semana Santa servimos en las parroquias, es nuestra forma también de conectarnos. O sea, no, ustedes sirven en las parroquias todo el año, solo que en Semana Santa tienen un poco más de servicio. Sí. Y fue una Semana Santa muy diferente. Yo me enfermé, a mí se me fue la voz, o sea, yo estaba disfónica. Yo sentía que el cuerpo me pesaba de una manera increíble, yo sentía algo que no era, pero era como un desconectarme, yo no sé cómo explicar eso. El miércoles santo íbamos para la parroquia de uno de los sacerdotes que nos casó, que de hecho es nuestro asesor espiritual, en Barbosa, y íbamos, que él nos había invitado a hacer una noche de oración para preparación al tríodo pascual con las parejas de allá de la parroquia. Y ese día yo amanecí supremamente enferma. Era daño de estómago, era vómito, era un desaliento, o sea, yo estaba en otra conexión, yo no sé, pero mi cuerpo no era yo. Y mi esposo me dijo, no vamos, llamemos al padre. Llamamos a pedir cita y no había cita prioritaria, entonces fuimos a un médico particular en Girardota. Me mandaron muchos medicamentos, que era un virus, pero yo sentía que era también lo emocional, más todo lo que estaba repercutiendo en mi cuerpo. Solo queríamos la llamada para que me fueran a hacer la biopsia. Y ese miércoles llegamos, yo me acosté un momentico y llamamos al padre y el padre nos dijo, el Santísimo los está esperando acá. Cris, si tú no puedes venir, no vengas. Pero dile a Johncito que él sí debe estar acá. Y en estos momentos, el Señor los está invitando a una cita de amor. Wow. Pues con esas palabras, yo me levanté y nos fuimos. Pero ¿cómo se va a ir así? Pero yo ya me sentía, o sea, yo sentía que podía caminar. Yo, pues que yo voy en el carro y yo me siento en el Santísimo y el Padre y él hacen la actividad. Palabra más, palabra menos, estuvimos con el Santísimo, el Padre nos dio la bendición, estuvimos con las parejas, fue una noche muy bonita, llegamos a la casa y yo era otra. O sea, la de por la mañana era muy diferente. Semana Santa. No pude servir como usualmente lo hacemos, no lo pude, pero sí siempre ahí al lado de mi esposo y simplemente en ese tríodo pascual, esa Semana Santa le dijimos al Señor, toma tú el control, sea lo que sea, pero en ese momento no pensábamos es un cáncer, pero sea lo que sea, Señor, está en tus manos. Y toda la Semana Santa la vivimos, de hecho fue una Semana Santa que vivimos muy solos,
muy en intimidad nosotros dos. Una Semana Santa muy diferente porque no estuvimos con nuestros hermanos del Ministerio de Música, sino que fuimos muy solos. Y en cada ceremonia éramos él y yo. En fin, pasó Semana Santa. Pasó Semana Santa y bueno, llegó la llamada tan esperada para el examen. Yo no le había contado nada a mi mamá porque la quería proteger de una noticia, o sea, sí, Y de la incertidumbre, sí, claro. no la quería todavía atormentar. Mi mamá, pues pensaba yo que todavía no, ustedes las madres se toman el dolor de nosotros los hijos como propios y no quería en ese momento todavía angustiarla sin saber nada, ¿cierto? Nosotros nos fuimos para amanecer a la casa de mi mamá porque me llamaron que debía estar con 4 horas de ayuno, que me debía dividir, perdón, en ayunas, en una preparación para la biopsia. Yo no sabía cómo era eso, pero ya mi suegra, que también es una sobreviviente de cáncer de mama, más o menos me contó cómo era, pero yo tengo un umbral del dolor bajísimo, yo soy súper vulnerable, entonces yo iba muy asustada para ese examen. Cuando llegamos allá, bueno, pases allí, cámbiate, todo en ayunas, nos sentamos, nos reíamos, hicimos nuestra oración en el carro, nos sentamos a rezar el rosario. De hecho, yo creo que la gente nos miraba como porque éramos haciendo el rosario los dos. Cuando ya nos llamaron a los dos, el mastólogo me hizo la revisión y dijo, efectivamente, aquí pasa algo, vamos a hacerte la biopsia ya mismo. Cuando te hagan la biopsia va a salir un examen preliminar y cuando salga ese examen vuelvo y te llamo para conversar con ustedes. Listo. Al ratico me llamaron para la biopsia. Cuando yo me entré para esa camilla, experimenté que estaba totalmente sola en ese momento, pero yo experimenté que no tenía que tener miedo. Yo me acosté en la camilla, me hicieron pues toda la asepsia correspondiente, llegó el médico, todos los profesionales supremamente humanos, formales, o sea, el rostro de Dios. Me explicó qué me iban a hacer, me muestran una aguja gigante que había que meter a mi cenito, en fin, para sacarme la muestra. Me pusieron anestesia y cuando me ponen la anestesia, él ya empezó a hacer el examen y yo solo... Anestesia local. Sí. O sea, tú todo el tiempo eras consciente. Sí, todo el tiempo era consciente, pero yo decidí cerrar mis ojos y todo el tiempo con mis ojos cerrados era Espíritu Santo de Dios, tú estás acá, Espíritu Santo de Dios, tú eres mi fuerza, Espíritu Santo de Dios, yo sola no puedo, es con tu fuerza, todo el tiempo yo repetía eso. Y yo pensaba, no me puedo quejar porque me van a regañar. No te puedes quejar, Cris. Yo todo el tiempo pensaba en eso, no te quejes. Y yo era, Señor, Espíritu Santo, pero un momento donde fue tal el dolor que yo hice algo así como, hice así. Y el médico me dijo, ¿te duele? Y yo abrí los ojos y ya así me salían las lágrimas y no le dije que sí, sino con la cabeza. Y él me dijo, tranquila, te voy a poner más anestesia. Me pusieron más anestesia. Y entraron otros 2 especialistas, entre ellos el patólogo, y volvieron. Y sacaban. No, esa muestra no, porque tiene mucha sangre. No, esa muestra no, porque tiene mucha agua. Y me cogieron otro aparatejo y el médico dijo, vas a escuchar un sonido como una cocedora. De hecho, hasta el día de hoy escucho eso y me activa. En estos días lo escuché en una película y me activé como una cocedora. Pero no te asustes. Y empieza él. Y era sacando. Otra vez. Yo solo quería pararme de ahí y salir corriendo. Me hicieron el examen. Y literal nunca se me olvida que cuando salí, ve, sal. Ahora te llamamos, había que esperar más o menos otra hora, hora y media. Y cuando abrí esa puerta,
Yo me quedé ahí parada inmóvil y mi esposo entendió mi lenguaje no verbal y fue, me abrazó y yo lloraba y lloraba, sin mentirles, yo lloré más o menos 40 minutos como una niña chiquita en ese lugar. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y era acurrucada en esa silla porque yo necesitaba sentirme protegida. Y mi esposo me abrazaba y me decía, amor, todo va a estar bien y Dios tiene el control, Dios tiene el control. Esperamos, pasó una hora, hora y media y me dice la enfermera, yo estaba en ayunas, ¿se acuerdan? Vas a pasar, te vas a vestir y te vamos a dar el refrigerio. Cuando dijo eso, yo miré a mi esposo y le dije, ¿por qué? Me devuelvo un poquito. Porque había que estar en ayunas por si la muestra salía positiva para un carcinoma, inmediatamente iban a hacer exámenes de sangre, otros estudios para empezar todo el proceso. Cuando ella me dijo, te vas a vestir, vas a esperar y te voy a dar el refrigerio, inmediatamente en mi mente fue, me van a dar refrigerio, ya no tengo que estar en ayunas. Ya todo salió muy bien. Yo, amor, todo salió bien, ya me van a dar. Listo, fuimos, me cambié, me dieron el refrigerio, nos sentamos. Cuando yo le dije, pues sí, y él me dijo, pues sí, amor, ya todo va a salir muy bien. Cuando entramos, donde el mastólogo me nos dijo, ya salieron los primeros resultados. El primer resultado muestra que hay sospecha de malignidad. En 8 días sale la otra patología, más o menos de 8 a 10 días. Desde mi experiencia, dijo él, lo más probable es que sí sea un cáncer, pero dijo, la última palabra la tiene Dios. El médico se llama Salvador, no voy a decir el apellido. Cuando yo le pregunté a él cómo se llamaba, dijo Salvador y me dijo que la última palabra la tenía Dios. Yo ahí veía a Dios como diciendo no se preocupen. Entonces nos dijo, van a esperar los resultados, pero tranquilas. Si sale positivo ya al 100%, es todo en este momento. Hay la ciencia ha avanzado muchos tratamientos, muchas cosas. Y aquí está todo el equipo de profesionales que te vamos a acompañar y los vamos a acompañar a los dos. Salimos de ese lugar, obviamente en un silencio total y obviamente como en un silencio pero todo el tiempo mi esposo me cogía la mano y el único que decía en medio de su silencio era todo va a estar bien, amor. Y yo sentía ese todo va a estar bien de Dios tiene el control. Salimos de ahí, decidimos esperar los resultados para compartirle a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos y nos fuimos para el Santísimo. La parroquia a la cual nosotros pertenecemos en Girardota se llama Santa Teresita del Niño Jesús y yo soy devota de Santa Teresita del Niño Jesús y nos fuimos para el Santísimo. Allá nos quedamos arrodillados delante del Santísimo y ese día simplemente le dijimos al Señor, tú eres el que tiene la última palabra, Señor, que se haga tu voluntad. Tus planes son perfectos y todo el tiempo se lo dijimos, tus planes son perfectos. Solo danos fortaleza para asumir lo que haya que asumir frente a lo que vaya a suceder. Ya llegamos a la casa, mi suegra pues sabía todo, ya esperamos y era la dulce espera. Wow. Era la dulce espera hasta que ya nos llamaron, días antes de lo previsto nos llamaron que ya habían salido los resultados. Cuando me llaman, entonces lo primero que yo digo es a la niña que me llamó, ay, entonces tú me puedes decir cómo salieron los resultados. Pero su respuesta fue, no, yo no los conozco, es el especialista, listo, debes venir en ayunas porque si salen positivos hay que hacer exámenes. Ese día amanecimos donde mi mamá y ella decía, pero ¿por qué tienen que ir en ayunas? ¿Y por qué tantos exámenes? Exacto. Me imagino la mamá también inquieta y perceptiva también de que algo aquí no está bien. Claro. Salimos para la cita, el sistema estaba caído, nos atendieron 1 hora después por todo lo que él colapsó. Yo pensé que nos iba a atender el doctor inicialmente, el doctor Salvador, pero nos atendió otra doctora hermosísima. Me hizo revisión y nos pregunta,
que le contáramos todo lo que había pasado. Entonces le hice todo el recuento, abril del 2023 hasta ese momento. Yo simplemente pensaba, doctora, díganos ya. Pero nosotros todo ese tiempo en las Eucaristías y todo le habíamos dicho al Señor que el día de la noticia, sea cual sea, Señor, tú nos des la fortaleza y la tranquilidad. Y perdón, Cris, y yo pienso que ahí hay una cosa que hasta ahora ha sido como protagonista en medio de todo esto, y es esa capacidad de confiar y de abandonarse en que Dios es capaz de escribir derecho aún en nuestros renglones torcidos. O sea, yo pienso que eso es sumamente significativo. Vamos a entrar a ese momento que yo pienso que marca un antes y un después, porque esa confirmación, ese recibir un diagnóstico, ese escuchar esa palabra que nos pone a temblar, sin lugar a dudas genera un impacto y un impacto para siempre. Pero vamos a ver cómo Dios te ayudó a reescribir esa experiencia y a tramitarla y a transformarla. Pero antes de esto, a propósito de cómo Dios es capaz de reescribirlo todo, quiero invitarles, mientras nos tomamos una agüita aquí y nos sonamos estas ñatas, porque es imposible no llorar ante esta realidad, a que ustedes vean esta invitación tan especial que tenemos para ustedes, precisamente porque Cris es el fiel testimonio de que Dios es capaz de reescribir nuestra historia. Ya regresamos con esta historia de valientes. Si sientes que hay algo que falta en tu vida, si te das cuenta que las heridas de tu historia no te están permitiendo amar, si estás cansado de cometer una y otra vez los mismos errores y hacerle daño a las personas que más amas, tú necesitas permitirle a Dios reescribir tu historia. Y como profesionales de la Clínica para la Familia, queremos acompañarte a lograrlo. Gran Retiro Psicoespiritual, Dios reescribe tu historia. 14 y 15 de diciembre, Casa de Encuentros, La Montañita, La Estrella, Antioquia. Regálate 2 días de introspección, sanación y resignificación en los que le permitirás a Dios convertir tus heridas en tus más grandes oportunidades de amor y servicio. Separa tu cupo ya mismo comunicándote a la línea WhatsApp +57 350 461 3906. Dios y nosotros te esperamos. Cuando el dolor se convierte en propósito, hay muchos momentos en nuestra vida en los que no entendemos la razón por la cual estamos tramitando lo que estamos tramitando. Pero cuando Dios está en el asunto, todo es diferente. Y de eso nos estamos dando cuenta hoy, gracias a esta historia de vida, de resiliencia, de fe, a esta historia de valientes. Cris, nos tienes aquí con el Jesús en la boca, como dicen las abuelas, porque pues llega un momento crucial, ¿cierto? O sea, casi que hasta ahora, yo no sé si te pasó, yo he escuchado a muchas personas que me dicen que hay como una fase de negación que se da hasta el último momento. No, debe ser que me dieron los resultados que no era, debe ser que hay algo, no, debe ser que falta comprobar, debe ser que, hasta que finalmente te confirman un diagnóstico y cae como ese baldado de agua fría y empiece a transitar lo que sigue. ¿Qué pasó en ese consultorio, en esa cita, en ese momento? Eli, de hecho yo esa fase de negación no la viví. ¿A qué me refiero? Yo solamente puedo pensar en que es Dios. Abandono. ¿Por qué? Por el abandono, como el esperar en Él. Exacto. Aunque humanamente es difícil, pero el esperar. Y cuando llegamos ese día a ese consultorio, solamente, de hecho, en nuestra oración, en nuestro rosario decíamos, Señor, que se haga tu voluntad. Y ayúdanos a entender humanamente. Exacto. Porque no es, y danos la fuerza. Exacto, porque no va a ser fácil. Porque no es fácil. Ese día la doctora nos dice que le contáramos pues toda la historia. Yo veía ahí los papeles y yo decía, bueno, pero díganos ya. Pero yo estaba como en esa, estar expectante, como asustada, pero al mismo tiempo como bueno, esperemos y que sea lo que Dios quiera, pero también con la incertidumbre.
Y cuando yo le conté a ella todo, de que era un examen, otra biopsia, y todo salía bueno, la doctora tuvo un gesto que fue darle al escritorio. Ella dijo, en su lenguaje no verbal, se le notaba su impotencia porque fue, pucha, ¿por qué? Y de hecho nosotros nos miramos como ella dijo, ¿por qué no se hizo caso a tantos resultados? Tu mamá, me dijo ella, es densa y al ser densa posiblemente no iba a mostrar fielmente lo que estaba pasando. Y en ese momento yo pensé, tengo cáncer. En ese momento pensé, tengo cáncer, ¿por qué esa reacción? Pero lo pensé, tengo cáncer, pero quiero escuchar. Entonces ahí entraba como, bueno, quiero escuchar. Ella sacó un papelito y empezó a hacernos un dibujito y a explicarnos. Hasta que llegó y dijo, bueno, lo que pasa en tu seno, tienes un carcinoma ductal infiltrante, Y yo me quedé simplemente escuchándola y yo le dije, tengo cáncer. Y ella me miró, me cogió de la mano, esta mano me la tomó y en ese momento mi esposo me cogió la mano, me tomó de la mano y ella dijo, los resultados muestran que la sospecha de malignidad está confirmada. No te preocupes, todo va a salir muy bien. Aquí estamos para apoyarte, vamos a iniciar un tratamiento, está en una fase en donde vamos a empezar a revisar todo, pero todo está muy bien. Yo solamente era ahí, la miraba, yo miraba a mi esposo, yo cerré los ojos y en ese momento simplemente pensé, bueno señor, usted lo decidió así, ya usted se encartó de ver qué va a hacer. Yo temblaba, yo me sentí fría, yo en ese momento ese consultorio se convirtió en el espacio más pequeñito del mundo entero. Inmediatamente, no sé cómo, entró una enfermera, me abrazó, me llevó a un cubículo a mi esposo, o sea, eso fue inmediato. Llegó otra a canalizarme, a sacarme sangre y en el momento y llegó una enfermera, madre, y me dijo, estoy encartada con vos, y me hizo reír y le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, ¿cómo le habla uno a una psicóloga? Entonces me reí y yo simplemente le dije, ¿me hablas con tu corazón? Y no sé, dirigí a mi esposo y a mí, nos decía que tranquilos, que ella nos iba a acompañar, que ella iba a ser ese angelito que nos iba a acompañar en esta primera fase de todo el proceso. Me sacaron pues sangre, llegó otra de las enfermeras, vas a bajar porque te vamos a hacer ya mismo una tomografía, o sea, eso fue como de inmediato. Y cuando salimos de ahí, mi esposo en el ascensor me abrazó y me dijo, no estamos solos, Dios está con nosotros y esto se va a convertir de ahora en adelante, ya que es confirmado, se va a convertir en la oportunidad para fortalecernos más y se vale sentir mi amor. Cuando bajamos a hacerme la tomografía, habían como 3 señoras, todas normalitas. La chillona así, toda, era yo. Pues mis ojos estaban así. Entonces yo le dijimos a la niña, a la enfermera, le dijimos, esta es la orden, me mandaron para una tomografía. Entonces me dijo, ¿tú eres Isabel Cristina? Yo le dije, sí. Entonces ella me dijo, ¿y por qué me está haciendo pucheros? Entonces me hizo reír. Entonces cogió y me abrazó y me dijo, tranquila. Me llevaron una aromática, bueno. Y nos sentamos las 4 mujeres en un cubículo. ¿A ti cómo es que te diagnosticaron a ti? Que yo las miraba a todas. Entonces ella me decía, está muy triste. Y yo les decía, lo que pasa es que yo lloro por todo. Yo lloro sabiendo una hormiga. Entonces les dije, yo estoy llorando, que es mi manera de mostrar lo que estoy sintiendo. Pero confiadas en Dios. Entonces una también, de hecho una me regaló en ese momento una medallita toda bonita
Nos hicieron los exámenes, en fin, la tomografía. ¿Y todas tenían diagnóstico de cáncer? Sí, todas. Todas. Había una chica con la mamá y fue muy bonito porque todas estábamos compartiendo lo mismo. Entonces la una reía, la otra estaba así, no, a mí, toda activada, pues toda motivada, perdón, en el sentido de como dándonos aliento a todas. Y yo les decía, pues es que yo, o sea, mis lágrimas, eso no es porque yo esté triste, estoy impactada de esta noticia porque se vale llorar. Entonces ellas decían, claro, esto fue muy bonito, como ese ratico ahí, porque ahí ya teníamos que estar solas, ahí ya no estaban los acompañantes. Ya nos ingresan los exámenes, esperar. Al día siguiente me dijeron que había que esperar la resonancia, que iba a ser prioritaria, pero que había que esperar. Y que más o menos 10, 15 días, pero al día siguiente cuando salimos del trabajo, íbamos para la casa, íbamos para Girardota, me entró una llamada, íbamos en Niquía, Isabel Cristina, es que salió un espacio para una resonancia, ¿tú dónde estás? Y yo voy en Niquía, yo vivo en Girardota, me dije, ¿dónde vivo? En Girardota, ay, estás muy lejos, y yo, no, pero tranquila, yo llego allá como, o sea, nos devolvimos, mi esposo llegó allá, él tenía una reunión, llamó a mi hermano, o sea, todos estábamos ahí porque no debía ir con un acompañante, mi hermanito llegó, me hicieron la resonancia, a mí el tema de las agujas de una época para acá, el ver me duelen, pero bueno, valiente. Y ya cuando me llegaron todos los exámenes, ya la cita con la mastóloga, y en todo esto, Eli, siempre pensamos en lo que era empezar a vivir una cita de amor desde el dolor, en ver cómo Dios iba a empezar a escribir una historia que en mi vida me imaginé que yo, Cristina Grajales, iba a tener un diagnóstico de cáncer, por ende mi esposo, por ende mi familia, porque aunque yo soy la que lo viví en mi cuerpo y estoy en el tratamiento, pero es que es algo que a todos nos impacta. Entonces ya empieza las citas tras citas, pero en medio de tantas citas, ver cómo Dios sostiene. La primera cita con la mastóloga, que era la mastóloga cirujana, ya fue en el Instituto de Cancerología, que es un regalo del cielo. Los profesionales de allá son las personas más humanas del planeta Tierra y sus alrededores, y con ellos tengo gratitud infinita. Llegamos allá, una consultante mía trabaja en el Instituto de Cancerología, ellos fueron consultantes míos hace mucho tiempo en la Clínica para la Familia, y ella estuvo también muy al pendiente. Cuando llegué, me dice la médica, tú eres la amiga de, entonces, qué rico, bueno, ahí súper formal, y empezó a explicarnos todo, pero fue muy bonito porque ella con su paciencia ya de entrada sí nos dijo todo como es, una realidad que hay que empezar a procesar, pero todo el tiempo con su serenidad me dijo que me iban a hacer mastectomía. Entonces ya es enfrentarse a ya la etapa de tengo cáncer y encima hay unas consecuencias que hay que ir asumiendo que son reales. La mastectomía, va a estar el médico, el cirujano plástico, te debo quitar todo, debemos sacar todo, y empieza a explicarnos todo el proceso. Obviamente a empezar a preguntar todo lo que uno no sabe, pero ella ahí siempre respondiendo y muy atenta. En cada cita yo siempre lloraba y siempre lloro porque todo lo nuevo me empezó como a llevar como a esas confrontaciones. Salimos de ahí y simplemente mi esposo me dijo, bueno, mi amor, vamos a asumir la cirugía. Y cuando salimos había que esperar a que nos llamaran para darnos unas órdenes, y habían un par de amigos nuestros que desde todo el proceso, a él su mamá también fue sobreviviente de cáncer de mama, y su mamá ya cumplió su misión, y todo desde el momento de está pasando esto, desde el momento, todos los días, a toda hora, cada momento ahí con nosotros. Y ese día dijeron, ¿cómo no íbamos a venir? Yo no sabía, mi esposo sabía, pero ¿cómo no íbamos a estar aquí contigo, Cris? Si hoy, ya sabiendo todo esto, hoy empieza una etapa también de preparación para muchas cosas.
no fueron a sus trabajos, pidieron permiso, o sea, todo el día hasta creo que fue como hasta las 6, 7 de la noche estuvieron conmigo. Todo el día. Y que ahí, perdón, Cris, hay una cosa que a mí me ha parecido muy impactante dentro de todo esto y todo lo que has estado contando, porque yo creo profundamente que cuando Dios nos permite atravesar los desiertos, del tipo que sea, una de las cosas que hace es darnos un propósito de amor y servicio a través de ese desierto. No es lo mismo la manera en la que yo puedo acompañar a una persona que ha transitado lo que yo también he transitado a cuando no lo he hecho. Entonces mira, por ejemplo, el papel de tu suegra, que ya lo viví, o sea, ¿y cómo te podía explicar? Es esto, va a pasar lo uno, va a pasar lo otro, estos amigos, o sea, personas que ya habían estado ahí y que es lo que hoy tú estás viviendo. Yo estoy segura que tu mirada hoy frente a las personas, específicamente a las mujeres que están transitando en cualquiera de sus etapas, porque son diferentes etapas, una experiencia y una cita de amor con el cáncer es muy diferente a la mirada de antes. Y ahí hay propósito. Ahí hay un propósito y ese propósito se traduce definitivamente en amor. Así entonces es prepárese. Ese día tuve varias citas, me atendió también el médico, el ginecólogo y definitivamente ese día ya sí terminé de abandónese, porque él ese día me dijo palabras más, palabras menos. Mi esposito tuvo que ir a una reunión porque él estaba en un momento en unos cambios laborales. Estos amigos se quedaron conmigo y llegó otra amiga, o sea, y él me decía, ¿y todos ellos son familiares suyos? Le dije yo, sí, es la familia que Dios le da a uno de corazón. ¿Quieres entrar con ellos? Y ellos me miraron, yo los miré y yo, pues no, yo entro sola y ellos me cuidan acá. Y ese doctor simplemente me dijo, bueno, yo sé que este diagnóstico no es sencillo, es el ginecólogo, van a venir muchos cambios. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y él simplemente se paró de su escritorio, me abrazó y me dijo, sanar duele. Y tu dolor, palabras de él, te está purificando y tu dolor, como el de muchas mujeres, es un dolor para sanar tu cuerpo y tu alma. Y me abrazaba y me abrazaba. Y yo decía, ese es Dios el que me está hablando, o sea, es que la cita fue eso. Y me abrazaba a él y me abrazaba y era un abrazo de una fuerza y de una contundencia. Un médico que uno lo ve todo así, con su pelo largo, todo, y me decía, este dolor te va a sanar y es necesario, y los cambios que se vienen en tu cuerpo y en tu vida van a ser necesarios para que crezcas, no tengas miedo, me lo dijo él. Yo no me quería ir de ese consultorio, yo me quería quedar ahí con él. Cuando yo salí más llorona de lo que estaba y me dicen mis amigos, ¿qué le pasó? Y yo, ese doctor es Dios, ese doctor es Dios. Y me dijo, la amiga mía, que ya terminó jornada ese día en el IDC y se fue para allá, y me dijo, es que él es él. Y él y todos. Llegó la cirugía, el día de la médica, de la cita con el cirujano plástico, que también nos explicó. Yo también entré, entonces vamos a hacer esto, me tomo unas medidas, esto es así, 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 así. Y yo empecé a llorar también ahí en el consultorio. Él soltó su lapicero, se agachó así en su escritorio y simplemente dijo, ¿qué sientes? Humanamente. Dejemos el protocolo, dejemos esto y me conecto con este ser humano que está sintiendo. Y aquí voy a estar y te voy a acompañar en todo tu proceso, todo lo que dure, todos han sido así. Gracias a Dios por eso. Y nos empezamos a preparar para la cita de amor en el quirófano. Así es, téngalo ahí, porque yo ya veo que esto nos va a dar para segunda parte. Incluso aquí internamente le estaba escribiendo a un invitado que quiero que tengamos en la segunda parte, porque esta historia hay que contarla desde todos los frentes, Cris. Esta es la historia de la protagonista, de la que tuvo que asumir todo esto, de quién, porque es que aquí hay una realidad mucho más profunda, por causa del tiempo no podemos abordarla, pero no es lo mismo un diagnóstico
de una enfermedad como el cáncer en una persona con una trampa de vulnerabilidad al daño, como lo eres tú, a una persona que no lo tenga. O sea, cuando tú cuentas lo que sentiste en el consultorio, que te sentiste como niña, yo te entiendo perfectamente, porque uno de los lugares más difíciles para mí son los consultorios médicos y son los quirófanos, porque a diferencia tuya, yo también tengo una trampa de vulnerabilidad, pero yo la tengo contraatacada. Yo soy fuerte, yo soy la más, yo soy la que puede, yo soy la que está por encima de todo, pero en el quirófano eso no funciona. En el quirófano vos estás en una batica, desnudo, en pelota, con frío, solo, sintiéndote absolutamente vulnerable. Sí. Y que un profesional de la salud en ese momento de vulnerabilidad te hable mal, te reproche, inmediatamente lleva al sentir de esa niña frágil. Entonces, hay una profundidad en esto tremendo, pero hay otro lado, es el lado de tu esposo, es el lado del chango, la gorda, el hombre de la cruz, bueno, como lo conozcan ustedes. Lo que el chato estaba viviendo debió haber sido una cosa muy tesa. Sí. Pero vamos a dedicar un episodio para que aquí lo estoy concretando, para ver cuándo viene y profundizamos incluso en todo esto. Pero por causa del tiempo, Cris, yo quiero que hagamos un cierre, y en ese episodio con el chato hablamos de la cirugía, hablamos de la transformación de tu cuerpo y de tu alma, porque no es lo mismo, porque hay duelos, y de hecho quiero compartirles lo que te mandé en estos días de la cuenta de Amo Mi Calva, que me pareció súper poderoso, súper tremendo. El cáncer nos lleva a vivir duelos, y duelos silenciosos, porque dicen quienes lo han vivido, yo no he transitado esto, y a pesar de que incluso en mi familia han habido casos de carcinoma en mis tías y demás, nunca lo he vivido como en una línea directa, en una primera mano. Creo que la persona más cercana a quien hemos acompañado ha sido tú, y con quien más me ha tocado ver como esta realidad tan fuerte y tan frecuente, porque es muy frecuente, ha sido contigo. Y te compartí en estos días y lo quiero leer rápidamente. Dice: los duelos silenciosos del cáncer, pérdidas de las que nadie habla. En el proceso de vivir con cáncer hay pérdidas silenciosas que pocos reconocen, pero que están ahí. Son pérdidas profundas, invisibles, pero que duelen. Vamos a darles espacio, porque hablar de ellas también es sanar. La pérdida de la libertad para hacer planes. Los días ya no son tan libres. Ahora se organizan alrededor de citas, tratamientos y tiempo de descanso. La pérdida de la privacidad. Tu cuerpo, tus emociones están expuestas, y con cada examen o tratamiento lo que antes era tuyo, ahora se comparte con otros. La pérdida de energía para socializar. Lo que antes te llenaba, como salir o compartir, ahora requiere de un esfuerzo que muchas veces no tienes. La vida social se transforma. La pérdida de proyectos y metas personales. Los sueños que tenías cambian de forma o se ponen en pausa. Es un duelo por el futuro que se veía claro y ahora se siente incierto. La pérdida de confianza en tu cuerpo. Lo que antes dabas por sentado, como tu salud, ahora se siente frágil. Hay miedo ante cualquier cambio, cualquier nueva señal. La pérdida del placer en la comida. Comer deja de ser un gusto para convertirse en una tarea. Los sabores, las ganas, incluso el hambre se ven alterados. La pérdida de ciertas amistades. Algunas personas se distancian, no por falta de cariño, sino porque el cáncer asusta o desorienta. Y eso también duele. La pérdida de estabilidad financiera. El dinero que antes era una herramienta de libertad ahora se convierte en otra fuente de preocupación. Las prioridades cambian y a veces también las limitaciones. La pérdida de conexión contigo misma. Con tantos cambios es fácil perder de vista quién eras. Te miras y a veces no reconoces del todo a la persona que ves. Y estos duelos invisibles son tan reales como el propio tratamiento. Sí. Se dio una transformación, Cris, y prométeme que vamos a hacer magia para que podamos hacer la segunda parte y que la hagamos junto a tu esposito. Pero quiero que concluyamos, Cris,
con el mensaje de por qué el cáncer para ti fue una cita de amor. Hubo algo que a lo largo de todo el proceso a mí me impactaba mucho cada que te preguntaba cómo estás, cómo te fue en la cita, qué te dijeron, no sé qué, porque tú siempre decías, Dios es tan especial en cada detalle. Y siempre me hablabas de cada detalle de Dios, del médico, de la enfermera, del angelito, de la otra doctora, de la mariposa, que después hablamos de vida, de cada persona, hasta el señor ese que te dijo, ¿qué cuenta de Dios? Ni que nada. Siempre Dios ha estado ahí y creo que ha sido el que te ha sostenido. Hoy sigues en tratamiento, hoy estás tomando tu quimioterapia, hoy sigues enfrentando con una realidad a partir de tu mastectomía, de la transformación de tu cuerpo, pero el protagonista de toda esta historia, Cris, siempre ha sido Dios. ¿Por qué el cáncer es una cita de amor para ti? ¿Y qué le dirías a esas personas que hoy no solo están transitando una enfermedad como la tuya, están acompañando a sus familiares con ella o están viviendo cualquier otro tipo de desierto en su vida que les ha movido el piso y que les ha dejado a la deriva? Una cita de amor, el cáncer, una cita de amor. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente en este proceso Diosito me invitó, no porque Él haya permitido que el cáncer llegara, no. Él no me mandó eso. Yo sé que Dios no es un Dios castigador, pero Diosito a través de esta situación se está valiendo de Él para decirme cuánto me ama. Uno de mis grandes temores en la vida eran las cirugías. Yo nunca me había enfrentado a una cirugía, nunca. Y Dios eligió un quirófano un 6 de junio del año 2024. Eligió ese lugar para que yo me encontrara con Él. Y esa cita de amor se la cumplí. Él sabía cuán frágil llegaba, pero también Él sabía y Él sabe que yo llegué a ese quirófano convencida de que Él estaba ahí tomando el control. Una cita de amor porque he sentido la grandeza de Dios, porque cada lágrima a veces de tristeza nunca ha sido de reproche hacia Dios, y de eso Nunca. sí lo digo con mi boca llena. Nunca le he reprochado a Dios esto. Hoy, en mi etapa del tratamiento, cuando terminé las radioterapias, en mi revisión de mi mastectomía, ya el próximo año me harán la reconstrucción. Hoy que estoy ya iniciando mi quimioterapia, llevo 2 semanas y no han sido fáciles. Ahorita incluso hasta para sentarme acá, yo decía, es que no soy capaz, porque es que mi cuerpo me duele de la cabeza a los pies. Porque es que aquí donde estoy tengo un sofoco impresionantemente horrible, porque esos duelos que solo uno sabe, y en estos días viendo una película, porque de los regalos de esta cita de amor también llegó que me formé, ya a finales de este mes, inicios de diciembre, me graduó en psico-oncología para acompañar a las personas que enfrentan esto, y el profesor también ha sido un ángel para mí. Y de ver todo lo que ha llegado a raíz de esto, es como el Señor diciéndome, te preparé, te elegí para prepararte para algo, para una nueva misión donde tal vez, y en esto sí quiero hacer mucho énfasis, ningún proceso es más fuerte que otro. Entonces hay personas que dicen, pero es que... pero si quieren... Sí, no, cada cosa es única e irrepetible. Entonces esta cita de amor con Dios en mi experiencia se ha convertido en mi proceso de transformación. La Cristina de el 1 de enero del año 2024 no es la misma a la Cris de hoy. Y la Cris de hoy, lo puedo decir, va más ligera de equipaje, viviendo un día a la vez. Y esta cita de amor con el Señor me ha permitido confiar más, sentirme más vulnerable y a veces simplemente decirle, bueno, Señor. Y un aprendizaje indiscutible ha sido el vivir más la compasión. Porque cada sufrimiento es tan único y tan particular
cada persona en esas salas de radioterapia, en esas salas de espera, cada mujer en los grupos en los que estoy de mujeres oncológicas, cada una tan diferente, cada una con sus sufrimientos, cada una con sus duelos, Sus cada miedos. una con sus miedos, cada cita de amor tan diferente. Y esa cita de amor a mí me ha permitido vivir una transformación, Eli, una transformación de que en esa simpleza de la vida, mutilado mi cuerpo, pero no mutilada mi alma. Dios está escribiendo una nueva historia de Cristina Grajales, de la familia García Grajales. Una nueva historia donde tal vez el cáncer, familia, puede significar muchas cosas. Puede significar crisis, pero también oportunidad. Puede significar miedos, pero también conciencia y hacernos cargo, ponernos en acción. Puede significar tal vez en ocasiones desesperanza, pero también se traduce en esperanza cuando uno dice, hoy me cayó bien el medicamento, hoy puede significar que el rostro de Dios está ahí a través de esa enfermera, de ese médico, de ese amigo, de esa amiga. Puede significar que a veces te sientas solo, pero significa compañía cuando aún en medio de la distancia uno siente la fuerza de la oración, del amor, del mensaje. Ha habido un año donde esta mujer se ha podido sentir honrada. Es con el regalo de tanto amor que he recibido de las personas en tantas formas y variedades. Esa cita de amor me ha traído todo esto, una cita de transformación, donde estoy preparando esas alas para seguir volando hasta cuando Diosito lo quiera. Y eso nos lleva definitivamente a ver que hoy estamos transitando esto, mañana no sé, y que hoy le digo al Señor que esta cita de amor sea para todos los días y sea para el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque humanamente también hoy confieso que todos los días está Él y donde vuelva a llegar y donde vuelva a pasar y donde... Claro. Y es algo que los va a Es acompañar algo que siempre. siempre De hecho, nos es va a una acompañar. característica de los pacientes oncológicos. Y tienen que seguir en revisiones y tienen que seguir viviendo esa incertidumbre, pero definitivamente no es lo mismo, Cris, cuando se vive De con la esa manito esperanza. de Dios. Y Así que estas es. lágrimas no es lágrimas de tristeza, es lágrimas de ver que definitivamente Dios es Dios y seguirá haciendo su obra. Y hoy el mensaje que les quiero regalar es: vivamos el hoy de Dios. Amén. Y el hoy de Dios es darnos la posibilidad de saber que aún en medio de las dificultades siempre hay un propósito y que Él siempre está escribiendo una nueva historia, porque Él todo lo hace nuevo, aún en medio de la enfermedad. Que nuestra cita de amor con Dios sea una cita de amor siempre, de transformación y de grandes aprendizajes. Este próximo 14 y 15 de diciembre vas a vivir un retiro en el que ya has participado, en el que ya has servido, pero que sin lugar a dudas en esta oportunidad será diferente. Porque hoy más que nunca eres consciente de que Dios puede reescribir nuestra historia. No solo la historia de esa niña que tenía que negar, yo no estoy llorando, sino también la historia de esa mujer llena de miedos, llena de vulnerabilidades, pero que se ha dado cuenta cuán fuerte es y que de hecho es mucho más fuerte de lo que creía. ¿Por qué invitar a la gente, Cris, a participar de Dios Reescribe? ¿Y qué nos vas a dar tú particularmente en el retiro? Dios reescribe tu historia. Y te lo digo de esta manera: Él no se queda con nada. Con nada. Él no se queda con nada. Esta será una cita de amor. Esta será una cita de amor que yo te invito a que la tengas. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a ti con nombre propio. Porque Él quiere hacer de esos renglones de tu historia, quiere hacer algo diferente.
Y no es en vano este llamado. Vivir Dios reescribe mi historia, darnos la posibilidad de tener una cita de amor con el amado, con el escritor, con el hacedor, con el creador, con el que te pensó y con el que te conoce. Él te conoce. Vivir este retiro es darnos la oportunidad de entregarle a Él el corazón con nuestras heridas, con nuestros dolores, con nuestros ¿por qué? Para que Él nos lo devuelva de una manera diferente, del diseño que Él lo pensó y lo soñó. Dejemos que Dios sea Dios, que Él haga su obra y que Él sea ese alfarero que nos va a moldear nuevamente y va a reescribir nuestra historia. Él es el único. Nosotros por nuestra fuerza no podemos, Él es el único. Y para mí va a ser un encuentro diferente. Ya lo hemos hecho en años anteriores, después de 5 años lo vamos a volver a hacer. Y en este Dios reescribe la Cris que era hace 5 años. Hoy es diferente porque Dios ha reescrito mi historia, el que todo lo hace nuevo. Dios todo lo hace nuevo. Y allá va a estar una mujer que con su corazón abierto te va a mostrar cómo Dios ha reescrito su historia, desde niña hasta hoy, en esta nueva etapa de mi vida, donde Él definitivamente está haciendo su obra, la va a seguir haciendo y donde vamos a ver Él cómo obra. Y sus planes son perfectos. Así que te espero allá para que veamos el que quiere hacer con nuestra historia. Sí, ya te veo pegando más corazoncitos de la cuenta. Entiendo tu dolor, entiendo tu dolor. Si quieren entender este chiste privado, vayan a Dios Reescribe. Cris, gracias de todo corazón. Nos quedamos a medias literal porque esta historia tiene todavía mucha magia, mucha tela por cortar, mucho amor de Dios, pero lo vamos a hacer más adelante y lo vamos a hacer con tu esposo porque este otro lado es súper importante también que lo hablemos. Gracias por contarnos tu historia, gracias por poner, como siempre, y ahora con mayor sentido, tus dolores más profundos al servicio de la humanidad. Y gracias porque se puede predicar de muchas maneras, pero yo estoy convencida que una de las maneras que más impacta y que más convence es predicar con la vida. Y tu vida es una predicación hermosa del amor de Dios para su hija, para su consentida, porque eso eres. Gracias por ser ejemplo para todos nosotros y hoy por permitirle a todas estas personas que sé que junto con nosotras han llorado, se han emocionado y han fortalecido su fe, darse cuenta que Dios es capaz, aún en el dolor, de permitirnos vivir citas de amor. Gracias por tanto. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Esperen pronto la segunda parte de esta historia de valientes y de todo corazón los esperamos en Dios Reescribe tu historia. Gracias porque al ustedes compartir estos videos, al ustedes llevar este mensaje a más y más personas, vamos a poder ser no solamente esos instrumentos en las manos de Dios, sino que también nos vamos a convertir en propagadores de las buenas noticias. Nos vemos pues en la segunda parte de esta historia de vida, de esta historia de resiliencia, de esta historia de valientes. Chao.